Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo designó el Señor otros 72 y los mandó delante de él de dos en dos, a todos los pueblos y lugares a donde pensaba ir él. Y les decía: la mies es abundante, los obreros pocos. Rogad pues al dueño de la mies que envíe obreros a su mies. Poneos en camino, mirad que os envío como corderos en medio de lobos. No llevéis bolsa, ni alforja, ni sandalias, no saludéis a nadie por el camino. Cuando entréis en una casa, decid primero: paz a esta casa. Y si allí hay gente de paz, descansará sobre ellos vuestra paz. Si no, volverá a vosotros. Quedaos en la misma casa comiendo y bebiendo de lo que tengan, porque el obrero merece su salario. No andéis cambiando de casa en casa. Si entráis en una ciudad y os reciben, comed lo que os pongan. Curad a los enfermos que hay en ella y decidles: el reino de Dios ha llegado a vosotros. Palabra del Señor. Celebramos hoy esta fiesta, San Cirilo, monje, bueno, los dos monjes. Lo que pasa es que Metodio llegó también a obispo, pero los dos fueron monjes. Estamos hablando del siglo IX, y eran momentos, bueno, como en la Iglesia ha habido siempre momentos difíciles, duros. Había en ese momento, Occidente está en una crisis grande. Siempre ha habido crisis, pero hay veces que unos más que otras, pero siempre ha habido. Y ahí encontramos que en Constantinopla, la gran ciudad del imperio, la ciudad del emperador, en Europa ya hace años que ha caído, hay siglos que ha caído el Imperio Romano. Estamos en plena Edad Media, mientras que en Oriente está el Imperio Romano de Oriente con el emperador. Allí hay muy buenas escuelas. De hecho, uno de los dos hermanos, Cirilo y Metodio, estudió con el futuro emperador Miguel III. Eran clase alta, estos dos hermanos su padre era personaje importante en Oriente, en Constantinopla, de clase alta. Su mujer no tanto, era búlgara o eslava, él era griego. Pero un matrimonio bien avenido, bien. Tienen estos dos hijos que al final, bueno, entrarán primero serán políticos, incluso algunos profesores, irán haciendo carrera, formación muy alta. Pero llega un momento en que Metodio se hace monje, después se hará al final de su vida San Cirilo también, pero ya es en el final de su vida y morirá mucho más joven. Y se dará cuenta de que hay un problema enorme de evangelización, que es todo el mundo eslavo. Esa Europa, que poco a poco el cristianismo iba entrando ya en toda Europa, pero esa Europa eslava, sobre todo lo que es Rusia, Bulgaria, todo lo que era Polonia, Checoslovaquia y muchos más países, pero toda esa zona, el eslavo, recordemos que era una lengua que no era lengua escrita, era solo lengua hablada. Y habían varios tipos de eslavo, pero ellos hacen como que tienen la madre eslava y hablaban muy bien el eslavo. Deciden hacerse evangelizadores como monjes y piden así permiso al Papa, y el Papa se lo concede encantado de que sean los evangelizadores del mundo eslavo. Y así traducen los textos litúrgicos al eslavo. Eso de que dicen que la Iglesia nunca se hablaba en lengua vernácula hasta el Concilio Vaticano II, pues no. En el siglo IX ya se hace en lengua eslava los misales y todo lo que es litúrgico. Y eso se ha hecho muchas veces. Se hizo, por ejemplo, ya en el siglo III el misal en latín, que era la lengua que hablaba el pueblo, porque el original era en griego.
O sea que siempre ha habido traducciones, contrariamente a lo que muchos piensan, que hasta el Concilio Vaticano II no se han podido hacer según qué cosas. No es cierto. En algunas cosas puede serlo, en otras no. El caso es que empieza la gran evangelización de lo que es esos pueblos eslavos. Por eso el Papa eslavo, que es Juan Pablo II, decidió que entre otros los patronos de Europa fueran también los evangelizadores de los eslavos, San Cirilo y Metodio. Cirilo morirá en Roma en una visita al Papa y allí es justo cuando se hace monje, pero muere un poco después y lo entierran en lo que es la iglesia de San Clemente en Roma. Allí está el cuerpo de San Cirilo y se llama de San Clemente porque además hay una tradición que dice que Cirilo y Metodio encontraron, San Clemente fue expulsado de Roma, el Papa Clemente, uno de los primeros, y allí en la zona de los Balcanes más o menos fue a morir, expulsado de Roma, y lo llevaron allí los soldados romanos, muere, y serán Cirilo y Metodio quien descubrirán el cuerpo, así se dice la tradición, de Clemente, lo llevarán a Roma y en la iglesia de San Clemente enterrarán a Clemente y después a San Cirilo también allí. El caso es que ellos dos serán los grandes evangelizadores y de allí vendrán todos los cristianos desde Ucrania a Rusia, desde Checoslovaquia a Bulgaria, toda esa zona eslava, toda esa pasará a ser cristiana, con problemas también de los musulmanes que también intentarán meterse por allí, pero de momento eran zonas cristianas donde el Evangelio entró en profundidad. Y recordemos que ha habido el gran salto, cuando hace 70 años y menos, todo eso era zona atea, todos estos pueblos eslavos estaban bajo el comunismo soviético, y donde parecía que la fe desaparecía y solo habían pequeños rastros en Polonia y los demás eran muy pocos, parecía, y hoy resulta que las mayorías de esos pueblos son cristianas, mejores o peores, orientales o occidentales, católicos o ortodoxos, pero con una mayoría, o al menos muchísimos más que antes, cristianos. Y esa evangelización también nos hace pensar, nos dan estas dos lecturas hoy. En la primera es Pablo y Bernabé, que están en Antioquía de Pisidia, están en el viaje apostólico, están evangelizando esa ciudad que está un poco en el centro oeste de lo que es actual Turquía. Y allí hay muchos judíos y la gente quiere escuchar a Pablo, judíos y no judíos. Y los judíos empiezan a enfadar, a coger envidia porque Pablo está cogiendo mucho prestigio y predicando en la sinagoga y lo quieren escuchar todos. Y deciden prohibirle todo en la sinagoga a San Pablo. Y entonces él dirá aquello: bien, si no queréis oír, nos vamos a los paganos. El problema es vuestro, no nuestro. Y dice, y se juntaron aquellos que Dios preveía que tenían que ser salvados. A veces nos vienen ganas también a nosotros, a los curas de hoy, de decir, ¿para qué predicar a este pueblo nuestro? Los que ya creen, pues para eso os vale. Para los demás, ¿para qué continuar predicando si no quieren oír? Es aquello que decía San Francisco Javier cuando evangelizaba en la India, en la India cuando llegaba a China. Japón primero, quería llegar a China, aunque no llegó, pero sí al Japón. Y él decía, aquí en Europa, ¿cuántos sacerdotes hay? Y la gente no cree, la gente no, que vengan a predicar donde sí se les quiere escuchar. Y a veces vienen estas tentaciones de decir, ¿tiene sentido continuar predicando en una Europa muerta ante la fe? ¿O es mejor irse a zonas de misión donde la gente cree con más facilidad
y está abierta a la fe. Y dices, bueno, lo que Dios quiera. A veces toca predicar cuando nadie oirá, pero solo Dios sabe a aquellos que se convertirán. Gracias a Dios no lo sabemos nosotros. Pero si es verdad que estos problemas como el de Pablo, ¿no queréis oírnos? Pues no os predicaremos más. Predicaremos a aquellos que sí quieran oírnos. Vienen esas ganas. Y el Evangelio de hoy es ese envío de los 72. Ya no son solo los apóstoles los que van a predicar, sino que envía a 72 que llamaríamos hoy laicos. Aquellos que de dos en dos irán a predicar. ¿Y a predicar qué? Que está cerca el reino de Dios, que es Cristo. En el fondo van a todos aquellos pueblos donde Cristo irá, e irá a predicar, para mostrar que Cristo llega, que llega el que ha sido enviado por Dios. Estad preparados, preparad los caminos a Él. Hacen de Juan Bautista para el pueblo. En el fondo, esa predicación que ellos volverán entusiasmados por los efectos, pero que es en el fondo el reconocer ese espíritu apostólico de los laicos, de cada cristiano, que ha de ser de alguna forma apóstol para aquellos más alejados. Simplemente proponiendo, simplemente diciendo. Habrá quien creerá y muchos que no creerán. No es cuestión de imponer nada, es abrirlos a la fe. Quien no quiera abrirse a la fe, ya sabemos qué pasará. El que no quiere creer en Cristo, no quiere creer en Cristo. El que no quiere la salvación, no quiere la salvación. Ya está. ¿Nos hemos de preocupar? Pues un poco sí, pero no demasiado. Porque Dios abre las puertas a aquellos que quieren salvarse. Pero esa mentalidad de muchos de querer salvar por la fuerza. No, es que se han de salvar todos, que no, que es una decisión libre ante Dios que se te presenta. ¿Lo quieres aceptar? ¿Sí o no? Es que no quiero, ¿vale? Ya está. ¿Has recibido a Cristo? ¿No lo has querido? Bueno, pero hemos de insistir. No vale insistir. Claro, esto es fácil decir de los de fuera. Y nuestros hijos, y nuestros hermanos, y nuestra familia. No hemos de insistir. Diremos, claro, queremos su salvación. Insistamos. Pero en el fondo no es necesario. Basta que cada uno reciba la predicación de Cristo. Y ante la predicación viene el gran momento. ¿Quiero seguir a Cristo o no quiero seguirlo? ¿Quiero ser cristiano o no quiero ser cristiano? ¿Quiero la vida eterna o no la quiero? Y cuando renuncias a Cristo estás diciendo, no quiero la vida eterna, no quiero a Dios nuestro Señor. Pues muy bien, tú has decidido. Nosotros teníamos la obligación de planteártelo, de decírtelo, pero la decisión es tuya. Y la decisión está a dos niveles, a nivel teórico, decir sí o no, y después a nivel práctico, si llevas a la práctica aquello que has dicho. Y como siempre pasará aquello que dice el Evangelio. Algunos dicen que no, pero después hacen lo que Dios quiere, y entonces estos también se salvan. Algunos dicen que sí, pero no hacen nada. Es como si hubieran dicho que no a nuestro Señor. Sí, a lo mejor incluso se bautizan, incluso a lo mejor van a misa, pero siguen el Evangelio, no. ¿De qué les sirve? De nada. Por eso ese sí no ha de ser solo un sí exterior, un sí de boca, sino el sí en el profundo del corazón, donde aceptamos y seguimos a Cristo nuestro Señor.